Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por recurrir a este lugar, a este ámbito. Seguimos con las charlas virtuales. Es una buena oportunidad nosotros de usar chomba y camisa, porque generalmente en estas pandemias estamos todos los días con remera, alpargatas. Bueno, igual para abajo no se ve, pero bueno. Hoy en este nuevo ciclo de Calafate Birding, recordemos Calafate Birding, Leandro Gallotti, Alejandro Capelli y Mariano Micheluzzi, guías de turismo de Calafate, del Parque Nacional Los Glaciares y de la provincia de Santa Cruz. Nos unimos con el mismo objetivo, la observación de aves y generar un espacio dentro de Calafate. Y eso en este momento donde no hay actividad turística ha dado origen a que organicemos estas charlas virtuales. De esa forma podemos mostrar la importancia que tienen las aves en la Patagonia austral y además nos ayuda a todos a tener una capacitación. También lo que tenemos en este caso la pandemia es que hemos convocado a diferentes referentes de la actividad y que muchos de ellos en este momento estarían ocupados yendo de un lugar a otro, al Ártico o cambiando el destino, y en este momento se encuentran lamentablemente sin trabajar, pero nos permite, o trabajando de otra forma, pero nos permite convocarlos y ellos, la verdad, que han abierto este canal y se han prestado para brindar su conocimiento y ayudar a acercar ese conocimiento a cada uno de ustedes. Hoy tenemos a Ale que va a oficiar como estuvo ayer. Si ayer alguien no vio la charla, estuvo Diego Punta Fernández. Tenemos en los archivos de video dentro del sitio, dentro del Facebook de Calafate Birding, pueden acceder para verla, fue muy buena charla. Y hoy vamos a continuar con el mismo metodología. Va a estar Alejandro y hoy tenemos como disertante a Luciano Bernacchi, a Luqui Bernacchi, que nos va a estar compartiendo todo ese conocimiento que él tiene por la experiencia que le han dado los años. Así que bueno, primero voy a dar paso a Ale y también va a estar en imagen Luciano. Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias, Luciano, por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Saludamos también a la gente que se sumó en esta jornada, nuevamente en estas charlas. Agradecemos también la visita y la repercusión que tuvo la charla de ayer. Después estuve viendo que hubo gente, estuvimos charlando también, que hubo gente de todos lados del país, incluso un amigo desde Costa Rica, Juan Sanabria, que estuvimos pajareando y fotografiando aves allá en Costa Rica también, así que un saludo si está nuevamente enganchado o alguno que esté por ahí de aquellas latitudes. Y bueno, nuevamente en este ciclo de charlas y hoy, así como ayer tuvimos a un gran referente, hoy tenemos a otro gran referente también de la observación de aves, con muchísima experiencia también en Patagonia. Un par de décadas, y no sé si algo más también, trabajando aquí en la zona, como guía de observación de aves, como guía también de montaña, trabajando en los glaciares, incluso también formando parte de lo que es Glaciarium, el Museo del Hielo Patagónico, un lugar espectacular para la difusión de justamente de el conocimiento y el aporte científico de los glaciares, no solamente de Argentina, de la Patagonia principalmente, sino también trayendo referentes también de glaciología de otros lugares del mundo y trabajando con Pedro Esbarca. Así que bueno, un honor tener a Luqui también en estas charlas, que como decía Mariano, estaría posiblemente en el Ártico viajando. Y bueno, una enorme experiencia también trabajando tanto en la Antártida como en la contratemporada justamente en el Ártico, y que también participó colaboró también en la misma, en la, ¿cómo se llama? En la guía de campo, a ver, lo voy a traer por acá,
que mencionamos ayer a Diego. En la de Antártida también está, como uno de los autores, también Luqui y Santiago Inverti, otro grande también de la observación de aves. Así que bueno, hecha ya la presentación, Luqui, que tengo acá en un costado de la pantalla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias Alejandro Mariano por la invitación y sobre todo se han puesto objetivos en estos días tan raros que nos pueden vivir. Ayer escuché la charla de Diego, estuvo muy bien, una introducción. Diego es un gran amigo y aparte, bueno, obviamente conoce un montón. Así que bueno, los felicito a ustedes también por le meten garra acá a la observación de aves en Calafate. Yo en época estaba bastante metido más localmente, digamos, pero después de tanto viaje, familia y demás, menos, pero bueno, siempre que puedo, lo doy en mano, pero ustedes está bueno porque lo siguen haciendo y ojalá en el futuro haya más gente local, club, chicos, en fin, que se anoten porque somos privilegiados, digamos. Yo cada vez que vivo cerca de la costanera, cada vez que salgo, que veo un montón de aves y es parte cotidiana de acá de la vida de Calafate y hay pocas ciudades en donde uno desde su casa o desde 2 minutos, Flamenco, Pato, Vallareta, Chorlo, Macaé, bueno, ya saben ustedes, está todo acá, ¿no? Así que debería ser algo que capte la atención de mucha más gente, si bien yo sé que hay muchos en Calafate, ojalá que esto crezca. Sí, tal cual. Bueno, hemos compartido también alguna que otra salida de observación de aves. Estuvimos pajareando juntos en alguna oportunidad con las salidas del COA, o en algún censo, o en algún Big Day, que ahora se viene uno pronto, el sábado. Así que, bueno, no va a faltar la oportunidad de hacerlo nuevamente. Y ayer, bueno, vos estuviste en la charla y si alguien se suma por primera vez, estuvimos haciendo un poquito de lo que fue la introducción a la observación de aves y si bien abarcamos, bueno, Diego principalmente abarcó varios temas como para ir introduciendo, ¿no?, a la gente en la observación de aves, una pregunta que también cabe hacérsela a todos los que se van sumando es saber quizás un poquito de cómo fueron tus primeros pasos, más allá después del tema que toquemos, cómo fue que entraste vos quizás al mundo de la observación de aves. Muy chico también, a los 14 años. Eh, y fue Argentinas, ¿no? Ahí se cortó un poco, no sé si salió en unos minutos, va Se cortó a estar un poco más liberada. No sé si salió bien. Estamos simulando como que estamos transmitiendo desde la NASA, ¿Se cortó? tal vez. La misión Apolo se cortó un poco, pero no, se escucha de golpe. Al principio se traba un poquito, pero después anda mejor. Yo aprovecho este segundo para aclarar, o más bien agregar algo, que es los que ayudaron a difundir y además que apoyan esta iniciativa, más allá de Calafate Birding. Ayer no lo mencioné, pero Aves Argentinas, a través de Juan José Bonano, también ayudó a difundir estas capacitaciones. Así que mil gracias por ese lado. También Laura Strampes con Laguna Animes, que para nosotros es fundamental, es donde basamos nuestros recorridos y quien nos dio un apoyo total en todos estos emprendimientos que siempre tenemos buenas ideas, siempre tenemos ideas, no sé si buenas, pero Laura realmente siempre nos apoyó en eso. Y la Municipalidad de Calafate, que nos brinda el espacio, además la reserva natural municipal es municipal y también nos deja utilizar ese espacio y ahora va a haber novedades para la gente de Calafate porque va a haber cartelería que van a ubicar en diferentes sectores de la bahía donde va a ayudar a la identificación de aves. Siempre tengan en cuenta, también Alejandro, Leandro y yo estamos en el COA, en el Club de Observadores de Aves de Calafate, que también ayuda a aquellos que recién se están iniciando a tener una base, porque muchas veces el espectro es muy grande, vemos un montón de aves, ahora ya aclaramos aves, no pájaros, y después ahí con el tiempo, a medida que vamos aprendiendo, nosotros también aprendemos constantemente y empezamos a encontrar dentro de
de ese gran espectro empezamos a identificar las diferentes aves. Siempre recuerden que van a tener el Club de Observación de Aves, COA El Calafate, que también nos pueden contactar por Facebook. Ahí los dejo para que continúen charlando. Bueno, vamos a probar. Yo creo que si se puede cortar en estos minutos, ya en 15 minutos se libera más velocidad de internet acá. Me habías preguntado los comienzos, muy breve, desde muy chico, un poco de la mano de unos viajes de la Fundación Vía Silvestre y lo que aquel entonces era la Asociación Ornitológica del Plata, que luego se transformó en Aves Argentinas, por la misma institución, y de alguna manera me gusta decir que mi adolescencia transcurrió ahí, básicamente. Porque siempre me interesó la naturaleza y las aves fueron una excusa básicamente de viajar, de recorrer, descubrir. Fue un momento clave en donde forjé grandes amistades con amigos pero de alguna manera quedamos relacionados con algún tipo de trabajo o profesión relacionado con la naturaleza, varios, así que así fue como empecé. Y después, sí, también por los distintos trabajos, ver aves y viajar están bastante relacionados. Sí. Ahí se fue cortando un poquito de vuelta en algunos momentos, quizás se va perdiendo, pero recapitulando un poquito, creo que, bueno, mismo también hablamos con Diego ayer y va a ser el caso de muchos de los que hablemos los días siguientes, y el mío también fue similar, que está todo vinculado, o un gran imán, un gran disparador, digamos, de todo esto, es Aves Argentinas, ¿no? Y bueno, si alguien no lo conoce, bien puede entrar y, si quieren, en el mejor de los casos, asociarse. La divulgación de la observación de aves y las actividades que proponen, los cursos y charlas en esta época también tan especial, de forma virtual, pero también tiene una gran cantidad de cursos que se brindan a la comunidad en general y que son fantásticos para ir entrando en este mundo y aprovechando un poquito también este delay que tenemos ahora. Había contado que también de mi lado también surgió justamente a través de un curso realizado ahí en Aves Argentinas, y ese fue el puntapié inicial para comenzar esta actividad de la observación de aves. Eso me llevó después a hacer una pasantía de unos meses en el Yacutinga Lodge, allá en Misiones. O sea que de un cursito de iniciación de observación de aves directo a un lugar donde tenemos la mitad de las especies del país. Así que fue inmediatamente una puesta a punto así rapidísima. Y de ahí después, bueno, traer eso acá a la Patagonia y acostumbrarme a una forma diferente también de hacer avistaje de aves acá en la zona. No sé si ahora estás quizás escuchando o estás... se trabó un poquito. ¿Cómo los escuchás? Sí, en este momento se trabó, pero sí, justo hay una consulta que dice si el tema de hoy no va a ser Antártida. Justo Luqui está teniendo algunos inconvenientes en la parte de conexión, de conectividad, pero sí, justamente ese es el punto que vamos a tratar, que va a tratar Luqui, de lo que es Antártida e islas del Atlántico Sur. Ahí justo se desconectó, lo volvemos a conectar a Luqui. Ahí se te había desconectado, bueno, Luqui, pero bueno, ya está. Ahí desconectamos y reconectamos, posiblemente ande bien ahora. Bueno, nada, es un poco... Y bueno, acá estamos, ¿no? Está bien. Bien. Son gajes del oficio. Es lo que pasa en este mundo cibernético. Pasa. Cuando vos estés listo, Luciano, ya pongo tu presentación y sí, vamos hacia adelante con el tema principal. Bueno, muchas gracias. Esta charla, yo trabajo mucho en el Ártico, en la Antártida, en barcos, y
abarcar en una charla las aves de las Malvinas, de las Georgias y de la Antártida, los distintos grupos, pingüinos, aves marinas, proceláridos, que son los albatros, es como demasiado para una sola. Entonces, está medio mezclada la presentación en el sentido de que agarré algunas cositas y nada más vamos a imaginarlo como un viaje y hacerlo lo más ameno. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta, ustedes se interrumpan cuando quieran, chicos. No sé bien la plataforma esta cómo es, pero no hay ningún problema. Empezamos un poco con un chiste porque... a medida que vayan surgiendo preguntas o dudas, yo te las voy a ir acercando y las voy poniendo en pantalla. La idea es no cortar, pero generalmente lo dejamos más hacia lo último, pero la gente puede ir preguntando y después lo vamos a ir mechando en la charla de hoy. Dale, bueno, si bien a algunos de estos lugares se puede ir, digamos, no en barco, hay algunos grupos que van a la Antártida en avión y ahí se suben a un barco, a las Malvinas se puede ir en avión y recorrer, pero en fundamental todos estos lugares se recorren en barco, es la manera adecuada y la única, te diría, para disfrutar. Por eso un poco el chiste para empezar la observación de aves desde un barco, que no es fácil, porque estamos en una plataforma que se mueve, en un mar que se mueve, y observando aves que se mueven. Y ya vamos a ver que les voy a contar que algunas de las aves que vemos son bastante difíciles y no es sentarse al borde de una laguna y disfrutar que los patos o la gallareta o el cisne pasen nadando enfrente a nosotros mientras toman mate, sino que requiere un poco más de trabajo. Después, cuando uno llega a la Antártida, por supuesto, ahí es todo lo contrario, porque la mayor parte de la fauna está totalmente muy acostumbrada, no acostumbrada, y no tienen miedo, no tienen predadores terrestres. Lo mismo pasa en las Georgias. Después de ahí el chistecito de cómo empezar. Esto, el slide que viene, tenía que ver con, bueno, nada, lo que me preguntaste. Yo, por suerte, hace mucho, y las aves me han llevado a ver aves en todos los continentes del mundo, y te digo, hace 30 años, y después lo que se transformó en un trabajo. Por suerte eso ayuda a viajar, porque el trabajo es viajar, así que por todos lados y ¿no? La naturaleza, ya sabes. Cuando vamos a la Antártida, antes les quiero contar algo que en realidad ya lo tocó Diego, así que voy muy rápido, sin que meternos en temas muy científicos ni complejos. Vamos a dejarlo esto ameno y liviano en la charla, pero básicamente, y esto lo mencionó Diego ayer, van a escuchar quienes están escuchando, que se dedican a observación, cuando hablan con otros observadores, que se abre un lenguaje común en cuanto a la identificación. Y cuando uno está acostumbrado a ver aves y va a un lugar donde no las conoce, por el simple hecho de traer un bagaje de conocimiento de su lugar de origen, va a haber aves que son parecidas. Y en ese proceso de descarte y de asociación que se hace en la cabeza, es algo que está basado en cierta ciencia, que es la taxonomía. Este tipo que está acá es un héroe realmente. Aquellos interesados en la historia natural les aconsejo que lean su biografía. Un sueco, Linnaeus, que fue el que diseñó lo que se llama, cuando él lo publicó, el sistema natural, que era en latín el nombre de su trabajo, donde diseñó el nombre científico binomial de dos partes, ¿no? Ahí puse el ejemplo de Homo sapiens. Un gran filósofo contemporáneo con él, Jean-Jacques Rousseau, dijo que no conocía una persona más grande, más importante en el mundo en su momento. Y la trascendencia de su trabajo llega hasta nuestros días porque seguimos usando el mismo sistema, ¿no? No voy a marear con esto. Las especies, la frontera entre especies es algo que varía mucho, y en los tiempos modernos, con mayor investigación y conocimiento del ADN, distintos conceptos geográficos de las especies, y sobre todo en las aves marinas, nunca está muy claro cuántas especies hay de acuerdo a uno u otro. Hay muchos aves que están, organismos, aves en este caso, que están camino a transformarse en especies porque sus genes no se mezclan en distintas poblaciones. Sin embargo, cuando las vemos, parecen iguales, las mismas, pero no podemos distinguirlas, y sin embargo sabemos que nidifican en lados opuestos del mundo, por ejemplo algunos albatros. Pero bueno, básicamente tenemos unas 10.000 especies de aves en el mundo, y de esas, y acá me detengo en lo que dice ahí, 300 más o menos son realmente aves marinas, o sea que es una minoría. Y si pensamos que el planeta está cubierto, básicamente el 70% de la superficie del globo son océanos,
hay una pequeña porción de las aves del planeta que hacen uso de una gran superficie, no sé si se entiende, ¿está bien? Y esas son las verdaderas aves marinas. Lo que define una ave marina es que el 100% de su comida viene del mar y la mayor parte de su vida pasa en el mar. Por supuesto, todas las aves van a tener que salir a tierra, o en el caso hay un pingüino que, bueno, sobre el hielo marino, pero en algún lugar fuera del agua para nidificar, poner los huevos, incubar. Muchas aves van a salir a tierra para hacer la muda de sus plumas y distintos momentos, pero el grueso de su tiempo ocurre en el mar. En este viaje, digamos, que me propusieron de aves de las islas del sur, digamos, y Antártida, vamos a hablar de 4. Uno es las Malvinas, ahí tenemos una foto de Malvinas. Otro es la península antártica, porque no es toda la Antártida, sino es la península, que es donde el grueso de los visitantes pueden llegar por un tema de proximidad, que salimos de Ushuaia, a veces de Punta Arenas, también por un tema que hay gran diversidad de fauna en la península antártica, y es donde está, de alguna manera, la parte turística más desarrollada, ¿no? Algunas imágenes de Antártida, y después también un capítulo especial para las Islas Georgia del Sur, South Georgia, que biológicamente estarían dentro de la Antártida. Ya vamos a ver lo que eso significa como biográficamente, ¿no? Están al sur de lo que se llama la convergencia antártica o el Polar Front, pero por supuesto hay menos hielo que la Antártida y hay un poquitito más de diversidad. No está toda la Tierra cubierta por glaciares como en la Antártida. En la Antártida está en el 9.7% de la superficie bajo hielo glaciario. En la península eso va al 97%. Así, en la península antártica hay 3% de tierra expuesta. En cambio, en las Georgias tenemos el 60% cubierto por hielo. Claramente nos habla de un clima más benigno, a pesar de que es un clima muy castigado. Si alguien está un poco perdido, hablemos de su mapa, es donde Shackleton llegó después de su aventura, etc. Acá tenemos un mapa, la mayoría de argentinos seguramente están escuchando, entonces estamos más familiares con todo esto. Cuando hablamos con turistas de otros lugares del mundo hay que empezar a marcar un poco más, pero por supuesto el sur de Sudamérica, Tierra del Fuego. Vamos a ir en el sentido sur primero la Antártida y luego Malvinas y demás. El pasaje de Drake es el cuerpo de agua que tiene 600 millas, son 1.000 kilómetros, entre lo que fue el Cabo de Horno o el sur de Tierra del Fuego, y las primeras islas que están muy pegaditas a la península antártica, que se llaman las Shetland. Es el pasaje. Después la península, por supuesto. Después, yo no sé si ven mi cursor. ¿Se ve el cursor mío? Ahí sí. Sí, acá están esta isla grande es la Georgia del Sur, y acá, por supuesto, están las Malvinas. El viaje va a suceder, digamos, en esta parte, ¿ok? El pasaje de Drake entre los marinos y la gente de ser uno de los lugares con los mares más tumultuosos, montañosos y con mayores vientos y olas y demás. En esa foto había 50, 60 nudos, pero también en la foto de abajo parece el lado argentino. O sea que no siempre es así. Sí, sin duda es un lugar donde se concentran vientos que son provenientes del oeste, al igual que sucede acá en Patagonia. Y sí hay una oleaje, digamos, natural, ondas comunes, que a veces pueden ser muy, muy grandes. Es un lugar extremadamente rico para observar aves, y en particular hay unas aves marinas que se pueden ver en otros lados, pero ahí son bastante comunes de ver. Y el tiempo que uno pasa navegando entre Tierra del Fuego y la Antártida, que hoy en día más o menos son 2 días, 1 día y medio, antes eran 4, depende del barco, si era un barco viejo, más rápido, menos rápido, mal tiempo, buen tiempo, son días ideales para ver aves marinas que luego en la Antártida no se van a encontrar, y va a haber que esperar, obviamente hay que navegar de vuelta hacia el norte, pero aquellas personas interesadas en las aves suelen pasarse muchas horas afuera en cubierta, tratando de ver, porque es un lugar el mar es como a veces como las selvas, digo yo, no es uniforme, ¿no? Para nosotros es todo igualito, pero debajo hay distintos lugares con más o menos salinidad, temperatura, hay migraciones durante el día y la noche del krill, hay lugares con más viento, con menos viento, y todo eso hace que la oferta de comida para estas aves, que en definitiva están buscando comida, no sea siempre homogénea. Entonces hay momentos que pasamos horas sin ver nada, y momentos que
son horas y horas con tener un desfile permanente de todas las especies posibles de petreles, pardelas, albatros, etc. En general, para las aves marinas que pertenecen al orden de los proceláridos, que son los albatros, petreles, pardelas y demás, cuanto más viento, mejor. Están absolutamente adaptados a tener un vuelo muy eficiente. Cuando hay viento, ahora lo vamos a ver, entonces, en realidad, muchas veces uno quiere navegar sin mal tiempo, pero a la vez cuando hay viento es cuanto más aves hay, ¿no? Pero a veces, como les decía, tenemos el Drake, que en inglés se le dice Drake Lake, que es un juego de palabras, el Drake, porque no hay olas. A veces sucede también. Es el dominio de los albatros. Quiero agradecer, hay muchas fotos mías, hay muchas de un amigo y colega, un gran ornitólogo inglés que se llama Will Wagstaff, algunas de Santiago Inverte también. Tengo una mezcla de fotos por acá. Un albatros errante, al Diego ayer habló, el ave voladora de mayor envergadura, y es un placer verlos, seguir los barcos pasar, algunas aves que son más seguidoras de barcos que otras, y siempre cuando vemos uno de los grandes albatros como un errante o un real, estamos hablando de bichos que viven más de 60 años, que tienen periodos reproductivos bastante lentos, que han sufrido mucho por engancharse accidentalmente en barcos por contaminación y por introducción en sus lugares de nidificación, introducción de roedores y demás, en el mundo en general hablo, ¿no? Entonces, son realmente los señores del mar, es un placer verlos, ¿no? ¿Qué son las aves marinas del mundo? Las aves marinas se pueden dividir básicamente en 4 grupos y hoy vamos a tocar 2 de esos grupos. Los pingüinos, empecé por arriba a la izquierda, y los que se llaman en inglés tube nose, nariz con tubo, que es porque las narinas de los petreles tienen como unos tubitos que los ayudan en su sentido del olfato y los ayudan también a secretar una solución salina porque tienen una glándula que desprende el exceso de sal y chorrean por ahí. Los otros grupos, abajo donde ven los puffins, que son los frailecillos, están en un orden junto con las gaviotas, los gaviotines, escúas, las alcas. No vamos a hablar mucho de eso, nada. De hecho, puffins acá no hay, son del hemisferio norte. Y los otros son los que se llaman las aves relacionadas con los pelícanos, donde ahí están los alcatraces, por supuesto los pelícanos, las aves tropicales, y un sinnúmero de cormoranes, etcétera, etcétera. Esos no los vamos a mencionar ahora, pero sí los otros 2 grupos que son los más relevantes a un viaje al Atlántico Sur, a la Antártida y demás, ¿no? Entonces, los proceláridos, no importa la cuestión técnica de nombres científicos y demás, nuevamente las fronteras entre especies están cambiando, cada vez se descubren más, lo que se consideraba una sola especie luego se transformó en 4 o 5, porque son grupos que nidifican en distintas islas, pero estamos hablando de entre 100 y 130, 140 especies, y los nombres comunes son petreles, albatros, pardelas, juncos. Voy a disculpar a algunos porque yo soy de la Guardia Vieja y uso nombres antiguos. Por ejemplo, todavía digo, no sé, petrel zambullor y a otro le dice junco. Estamos hablando de los mismos bichos. Los paíños, yo le digo petrel tormenta, pero estamos hablando de los mismos bichos. Todo eso que tienen una distribución cosmopolita, el grupo, digamos, está formado por 4 familias. Esas 4 familias son, y ahí tenemos la distribución, los albatros, los más grandes, petreles, pardelas, fulmares, etcétera, que son, hay algunos bastante grandes, los petreles, las tormentas o paíños, y el último que tiene esa distribución solamente en el hemisferio sur, son unos bichos bastante raros que son los petreles zambullidores o yuncos, potoyuncos, que también encontramos en estos viajes, bastante distintos. A nivel ecológico tienen un comportamiento similar a lo que son los frailecillos y las alcas del hemisferio norte. Se propulsan bajo el agua con las alas, al igual que los pingüinos, que es bastante raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto. Les decía que tienen estas aves porque está bueno la identificación. A veces soy más de la idea de eso. Después, cuál especie es cuál, eso se puede ver en el terreno. Siempre es un lindo juego y un desafío, en algunos casos muy difícil estas aves. Pero entender un poco de su biología y su mecanismo de vida, estén en un lugar donde el agua dulce es cero, absolutamente inexistente. Está bien que cuando pueden ir a tierra, alguno puede encontrar algo, pero la mayoría de estas aves, los petreles chicos, van a ir a tierra solamente para meterse bajo tierra, en una pequeña cuevita, cuando tienen un nido, o en un crack, en una fisura en la roca, donde fuera,
y sus posibilidades de encontrar agua dulce son nulas prácticamente, entonces no la necesitan, y pueden sintetizar el agua de su dieta, pueden tomar agua de mar muchas veces si es necesario, y tienen que deshacerse del exceso de sal. Por eso tienen una glándula en la frente, y eso, esas narinas cubiertas por esos tubitos ayudan a deshacerse de esa solución. Estamos en algún lado, aunque no llueva, nada, está todo seco, pero del pico les chorrea esa agua, digamos, ¿no? Es una adaptación muy interesante. Como les dije, no voy a tocar temas de conservación, pero todas estas aves han sufrido mucho en el pasado, está mejorando un poco, pero igual por una serie de factores, poluciones marinas, cambio climático, pero sobre todo por la pesca accidental, digamos, cuando los pescadores tiran líneas, redes y demás, en muchos casos lo que se llama el long line, las líneas largas, enganchaban a estos bichos que eran líneas de miles de anzuelos con carnada y obviamente las aves venían a comer. En los últimos años ha habido muchos esfuerzos internacionales para mejorar con observadores en los barcos, con mecanismos para cubrir cuando las redes y las líneas entran y salen del agua, y ha mejorado bastante, pero en muchos casos sigue habiendo mucha pesca clandestina que no se puede controlar y es muy, muy malo. Formas de comer, hay muchas, desde pardelas que pueden bucear bastante bajo el agua, hasta albatros que están sentados y no van a agarrar al vuelo, sino que se van a sentar en el agua y van a picotear lo que encuentran en la superficie. El pequeño petrel Wilson, el petrel de las tormentas, ese que está a la izquierda, que va picoteando pequeños zooplancton de la superficie. Las otras aves no son de acá, son alcas del norte, pero esas son grandes nadadoras y buceadoras. Y así como se ve acá, no entrar en detalle cada uno, sucede lo mismo que los chorlos con distinta longitud de pico para evitar competencia. En este caso hay muchas formas de alimentarse en el mar, especializándose en distintas presas, en distintas formas de alimentarse para evitar competencia y de alguna manera de hacer mejor uso del recurso que ofrece el mar a estas aves, ¿no? Muy rara vez estas aves se dije que se alimentaban en el mar, y sí, pero bueno, hay excepciones. Esto es un petrel gigante en las Islas Georgias con un pingüino rey que no está pasando un buen día, digamos. Ese pingüino rey obviamente está muerto, está camino a morirse, y estos petreles gigantes se han aprendido a comportarse como buitres. Pueden comer en el mar, por supuesto, en la superficie, picotear, atacar algo, pero en tierra se comportan exactamente como carroñeros y van inclusive a veces a cazar pingüinos, cualquier pingüino que esté herido, huevos, pichones, cualquier cosa que esté muerta, una foca, un lobo marino, lo que fuera, los bichos estos van a ir. Entonces es muy interesante verlos porque tienen una jerarquía y una cuestión social entre ellos, son muy voraces y son bichos muy más grandes, que son del tamaño de un albatros chico, más o menos 2 metros y pico de envergadura. Bueno, se estaba dando una panzada con este pingüino rey. Hablamos de la envergadura y, bueno, en este caso también de las Georgias. La silueta de estas aves, en general, de casi todas, está muy, muy desarrollada para lo que se llama un planeo dinámico. Acá tenemos una muestra de diversidad de aves que pertenecen al mismo grupo, pequeños petreles. Ahí hay un petrel gigante junto a un albatros de ceja negra. En la mano ahí tengo un pequeño petrel de las tormentas, un petrel de Wilson. Y el otro bicho que se sentó en el barco y no pudo salir hasta que lo liberamos es un zambuchidor, un yunco, que ahora les voy a contar un poco más de eso. Como un ejemplo interesante de lo que es la convergencia evolutiva y demás, bichos que están ahí, digamos, obviamente están emparentados, pero no se conocen, no se tocan. El de arriba es un fulmar del hemisferio norte y el de abajo es un fulmar de acá, parecidos, mismo género motivo, puesto del continente, ¿no? Y han desarrollado características muy parecidas. Perdón, Luqui, ahí ese último. Bueno, la anatomía de estas... Sí, perdón. No, ahí te decía que justo en la última parte, cuando estabas mostrando al fulmar, ahí esa parte se entrecortó justo cuando estabas hablando. Es un ejemplo interesante de dos bichos que viven en diversos puestos del planeta y son muy parecidos, ¿no? Uno el del norte y el del sur viven en el norte, en el Atlántico Norte y Atlántico Sur,
y son muy, muy parecidos, sin embargo son dos distintos, ¿no? Pero tienen un estilo de vida similar, digamos. Decía que la anatomía de estos bichos está totalmente adaptada a esa existencia aérea. Se han hecho estudios para estudiar el metabolismo y el metabolismo está más relajado volando si las condiciones están adecuadas que sentado en el agua flotando, balanceándose arriba de las olas o sentado en tierra o lo que fuera. Tienen una cosa que tienen otras aves, que es el descanso de medio cerebro, de hemisferial sleep, se llama el sueño hemisferial, digamos. Tienen tendones que traban el ala, o sea, tener las alas abiertas no significa un esfuerzo, encontrar una descanso, cerrarlas, tienen que accionar un músculo para cerrarlas, y son extremadamente livianos. La mayoría de las aves son más livianas de lo que uno cree, sobre todo las aves voladoras, porque son digamos, livianas, tienen huesos huecos y huesos neumáticos. Para darles una idea, una que no está en esta zona, pero alguno por ahí la conoce, una ave fragata, que tiene una envergadura muy grande, pero es muy delgada y hace unas acrobacias aéreas importantes. El peso de los huesos de una ave fragata es menos que el peso combinado de las plumas de una ave fragata. Y eso sería totalmente contraintuitivo, pero es así. Y eso habla de la adaptación a la existencia aérea. Una ave fragata se la pasa volando, y no es un esfuerzo como... Eso a mí me cuesta mucho explicar a la gente, porque nosotros como seres terrestres, digamos, pensamos que el vuelo requiere un motor, un esfuerzo, y bueno, en este caso es el ambiente natural de ellos, ¿no? Paso a El hacer ejemplo de una arriba pregunta, Luqui, un segundo. La pongo en pantalla, es una pregunta de Sí. Cristóbal Robinson y va dirigida a algo que dijiste al principio, pero también va a colación de lo que estás mostrando de la capacidad de vuelo. Él pregunta por qué motivo las aves marinas están más presentes cuando hay más viento, mejora su capacidad de vuelo, tiene más posibilidad de alimentarse mejor. Bueno, me pareció interesante agregarla y hacer participar a los que están viendo. Sí, no. Bueno, hola Cristóbal, ¿cómo te va? Te vengo siguiendo por las redes. Básicamente son más eficientes y requieren menos gasto energético para volar cuando hay viento. Y no es que desaparecen, sino que se mueven a un lugar del mar donde hay viento. Sí sucede a veces que transitas un lugar sin nada de viento, de calma chicha que le decimos, y es común verlas sentadas en el agua, esperando que haya viento. Es muy fácil de ver esto. El día que hay viento, un albatros con todos sus, si bien yo dije que son livianos, son bichos grandes, ¿sí? Con toda esa envergadura, el albatros abre las alas de frente al viento, por el diseño que tiene, la diferencia de presión que se ejerce, igual que el ala de un avión, digamos, así se diseñan los aviones, copiando las aves, sale empieza a volar con cero esfuerzo. En la misma situación, en un día sin viento, el albatros va a tener que carretear, va a tener que correr sobre el agua, aleteando, que lo pueden hacer, pero es un gasto energético bastante importante. No sé si eso responde a Cristóbal. Gracias por preguntar. Cristóbal Estamos dice hablando bueno. de las grandes, ¿no? Después distinto es un petróleo distinto es uno más chiquito, digamos, estamos hablando de petreles y albatros grandes. Les decía, el ejemplo de arriba lo podemos conocer todos por los cóndores, son térmicas. Aire que se calienta y que el aire sube, cambia su densidad y sube, y los bichos, por supuesto, una águila o un cóndor, identifican eso y lo vemos acá, se van para arriba, cero gasto energético, sienten ese uplift, esa subida, y ahí se van. En el mar no hay térmicas, no hay diferencia de temperatura en el mar entre un pedazo de mar y el otro, como si hay en la Tierra. Entonces lo que sí hay es una brisa, y en vez de lo que se llama el planeo estático que hace un cóndor, un águila, se hace un planeo dinámico, que es un movimiento perpetuo, básicamente, en donde las aves ganan velocidad y justo antes de chocarse contra el mar, pegan una vuelta, suben con el envión y después se ponen de frente al viento y lo vuelven a hacer, un poco ahí como indica este gráfico, ¿no? Y esto, si el viento existe, por eso cuando hay viento ellos aprovechan, esto lo pueden hacer por horas, días, o sea, es interminable, no hay, mientras se encuentren comida, ¿no? Incluso también con respecto a eso, así que... Con respecto a eso también les sienta mucho mejor el hecho de que haya viento, porque eso genera también que haya olas, ¿no? Ondulaciones, ondas en el mar, y esas mismas ondas con las brisas son las que generan también esas corrientes que pueden ayudarlas a elevarse. Muchas veces uno los ve cuando están en el mar que utilizan casi esa misma onda, el filo de la onda, como para agarrar también esas brisas que la elevan, ¿no?
Hay una cosa que se llama slope zone, que es el planeo dependiente, que los pilotos de planeadores lo saben. Por algo los planeadores que vienen acá a Calafate se iban pegando a la cordillera, hay un colchón de aire que golpea y sube. Lo mismo pasa en miniatura con las ondas, como vos decís, Ale. No lo puse en un gráfico para cortar un poco, pero sí, exactamente. Los bichos estos se mueven mucho. O sea, en este ejemplo nada más vemos unos puntos de GPS de albatros errantes que nidifican en las Georgias y salen a comer, no es que están migrando ni nada, salen a comer y se van hasta Bahía Blanca, se van a la mitad del Atlántico, se van hasta el sur. Fíjense, cada uno de esos puntos son viajes donde salen varios días y vuelven. Estamos hablando de, y no van volando ni en recto, por supuesto, estamos hablando de vuelos de decenas de miles de kilómetros, son absolutamente normales. Mientras un animal está alimentando y el otro está sentado en el nido con el huevo o atendiendo al pichón o lo que fuera, ¿no? Si es en época de reproducción y si son animales que están criando. Pueden ser bichos que estén solos, digamos, sin criar, ¿no? Otro ejemplo de lo mismo, vueltas, fíjense una vuelta de las Georgias, cada viaje, en un viaje se vino hasta Buenos Aires, pasó hasta el norte, fíjense, a Uruguay y volvió, entonces la distancia hay unas escalas tremendas. Bueno, en general las aves marinas no tienen diferencia sexual, no hay dimorfismo sexual en cuanto a ver, por supuesto que hay, pero al ojo común. Y eso no es una regla exacta, pero en el mundo de las aves, si una especie no tiene dimorfismo sexual, en general va a decir, indica, que van a compartir las tareas de incubación y de cuidado de la cría de los pichones en forma igual. Nosotros también estamos programados con nuestra mente de mamíferos a ver un ave, pregúntenle a cualquiera, hagan la prueba de 100 personas, 95 ven un ave sentada en un huevo y van a decir, ¡ay, la mamá! Bueno, eso no funciona en el mundo de las aves marinas y en muchas otras. No, en una sí, porque las labores de incubación y de cuidado de la cría están, digamos, de los pichones, está repartida. Esto viene de la mano también, en el caso de las aves marinas, con puestas chicas. La mayoría de estas aves marinas ponen un solo huevo, dos, algunas. Periodos de incubación relativamente largos, periodos para que la cría se independice también largos, maduración retardada y una expectativa de vida muy larga. El ave más anciana hoy en día en el mundo comprobada es un albatros en el Pacífico Norte que tiene 60 y pico de años y sigue poniendo huevos. La tienen anillada hace 60 y pico de años, viene a la colonia y bueno, sigue ahí. No, es impresionante, ¿no? Todas esas cosas van juntas. Hablamos de la reproducción, ¿no? Justo ahí a Gabriel Carvajales. Perdón que interrumpa, pero Gabriel Carvajales pregunta justamente eso, si hay aves de este tipo anilladas. Ya respondiste, pero bueno, lo que respondiste fue en el norte, en el hemisferio norte. Sí. El ejemplo que puse es de un albatros de allá de cerca de Hawái, pero sí, en las Georgias los estudian, en las Malvinas también, sí, hay bichos anillados. Hoy en día con la tecnología, esos mapitas que yo mostraba, ni siquiera son anillos, son pequeños tags que se ponen, son animales grandes que entonces pueden soportar el peso de un pequeño aparato para, en fin, ver dónde andan, y sí, hay muchos estudios, ¿no?, que se hacen. Un albatros de ceja negra, que es el más común en el Atlántico Sur, digamos, y en los fiordos chilenos también, nidifican muchos en las Malvinas. Este es el grande de las Georgias. Ahí tenemos un ceja negra en Malvinas con su cría, en su nido de barro, una colonia en las Malvinas. Y esto es lo que ya decía, ¿no? Pequeña cantidad de huevos, 1 o 2, y un periodo de reproducción. En la foto de arriba es un petrel gigante con su pequeño pichón ahí que asoma la cabeza, y el otro es un juvenil, un pichón empezando a su muda de albatros errante. Acá tenemos un pichón más grande de un morfo, lo que se llama el morfo blanco del petrel gigante. El petrel gigante hay 2 especies, y una de ellas tiene una variación, digamos, genética de color que los hace blancos, la fase blanca, morfo blanco, que es bastante interesante de ver. Y ya les digo, ahí vos podés, es una estrategia de tener un solo huevo, un solo pichón, invertir toda la energía
y hay un índice reproductivo bastante bueno. El gran problema de estas aves es la introducción de mamíferos, ya sean, depende del lugar del mundo, gatos, comadrejas, ratas, ratones, chanchos, en fin, lo que fuera, cabras, bien, en la Galápagos. En el caso del Atlántico Sur, bueno, fue en las Georgias, roedores, en las Malvinas también, ratas y ratones, que por supuesto no hay árboles, no hay ningún árbol en toda esta zona que estamos hablando, y toda la nidificación sucede en el suelo o bajo tierra. Y en ambos casos son susceptibles a la predación, lo cual ha hecho que vayan al borde de extinción algunos en algunos lugares del mundo, ¿no? Me muevo un poco rápido porque les quiero estar mucho, pero es interesante. Junto con toda esta estrategia de reproductiva, todas esas son monógamas, digamos, no siempre por un periodo muy largo, pero al menos por la temporada. No es que hay un macho que se va a encontrar con varias hembras, sino que es uno a uno. Y en la mayoría de los casos tienen gran fidelidad con los sitios de nidificación y con su propio sitio donde nacieron, vuelven, o por supuesto hay parte de la población que va cambiando y hay cuestiones ambientales, llegan a un lugar y no pueden nidificar, van a otro, pero en el grueso van a ser leales a su propio colonia. Son gregarios en general, no tanto los albatros, estamos hablando de los pingüinos ahora, gregarios en grandes números, albatros hay uno por acá, otro por allá. Otros petreles están de a miles bajo tierra, todos juntitos, en distintas pequeñas, como si fueran madrigueras. Tenemos, bueno, lo que tienen los albatros, que llaman la atención, por supuesto, por su tamaño, su belleza, y tienen cortejos y rituales. Cuando uno tiene una pareja sola y tiene un lazo a largo plazo, y tiene una sola cría y sale, un solo pichón, sale al mar por una semana, 10 días, tiene que haber un lazo muy estrecho entre los dos adultos, realmente estrecho, que uno de alguna manera confía en el otro, porque y para lograr eso, en este mundo animal, hay una serie de procesos y de rituales que se hacen sobre todo al principio, pero se mantienen durante el periodo, digamos, reproductivo, que de alguna manera fortalece esos lazos. Nosotros los vemos todos iguales, pero todos estos comportamientos de pequeños bailes, golpeteo de picos, apertura de alas, los puffins en el norte hacen lo mismo, sirven para eso, sirven para estrechar el lazo que une, de manera que el éxito reproductivo, a uno le gusta decir, ay, se aman, qué lindo, pero para hacerlo más real en el mundo animal es confiar en que el éxito reproductivo y que la misión de esos dos adultos es criar esos huevos, esas crías, esos pichones, ¿no? Bueno, ahí está en su dominio, los albatros estos, un albatros de cabeza gris, distintas especies, de vuelta acá el de ceja negra. Este es un albatros que es bastante distinto, de manto claro, es un albatros un poco más chico, para muchos el favorito, y lo puse porque se ve bastante en las Georgias y nidifica en las Georgias. Tienen, por ejemplo, algunas cosas que son exquisitas de ver, que es un vuelo sincronizado de la pareja cuando están parte de estos rituales de fortalecer, de alimentar el vínculo, son estos vuelos sincronizados que realmente son impresionantes, tienen un llamado particular. Uno está caminando en la Georgia y si está cerca de un nido, arriba de un acantilado entre los pastos, en general en los pastos, se escucha un chiflido como medio agudo, impresionante. Ahora después voy a mostrar unas que una vez encontré. Petreles gigantes, son los más grandes de los petreles, del mismo tamaño que un albatros chico. Estos son los que dije que se comportan como un buitre, como carroñero, digamos. Claritos u oscuros, depende de la edad, hay variación. También está esa forma, digamos, casi totalmente blanca. Hay dos especies, se diferencian por el color del pico, de la punta del pico. Acá está este blanco. No voy a entrar en detalle de identificación. Ahí vemos un nido en donde ven un montón de, bueno, pastito seco y ven pedazos de bivalvos y también pedazos de erizo y de, como los dientes de perro, ¿no? Que se traen de la zona entre las mareas y los picotean y los llevan ahí. Un petrel de tamaño medio, que es bastante común, muy simpático, es el petrel damero, o petrel del cabo, o pintado, le dicen.
bastante común, aparecen ahí. Estos nidifican en la Antártida, no así los albatros grandes, pero en muchas de las islas están nidificando estos entre las rocas. Tienen ese diseño muy, muy simpático, blanco y negro, que los hace bastante difíciles de ver cuando uno está arriba de un barco y estos pasan volando por abajo contra las olas y se mimetizan muy bien. Este es el único que es completamente blanco, un petrel de las nieves, que es un poco como un fantasma muy asociado, no se ve en todos los viajes, hay que ir bastante al sur, hay que ir temprano, y en general, en lugares donde todavía hay hielo marino, digamos, más allá de témpanos hay siempre, pero no siempre hay hielo marino, mar congelado que se está rompiendo, lo que se llama el pack, les gusta andar por ahí. También nidifican a veces tierra adentro, en cualquier roca que está expuesta en los nunataks que hay en Antártida, paredes rocosas y demás, realmente un bicho con una delicadeza impresionante. Ahí hay uno. Este es el fulmar que les mostré, lo comparé con el del norte, ahí hay otra del fulmar, y el de la raya blanca, es un petrel antártico, muy bonito. Este es un petrel de barba blanca, ya no tanto antártico, sino más del pasaje de Drake, una pardela oscura. Y estas ya nos vamos achicando en tamaño, son los priones, hay varias especies, muy difíciles de distinguir unas de otras, los diseños de la cara, el pico, ancho del pico y demás. En inglés le decían los whalebirds porque tienen láminas en el pico que funcionan de la misma manera que las barbas de una ballena y filtran el agua para quedarse con el zooplancton. Estos vuelan muy rápido, pasan así, cada uno tiene su estrategia de vuelo distinto, no van a andar siguiendo el barco, sino que pasan rápido, generalmente cerca del agua. Hay uno parecido que sí es fácil de distinguir porque tiene la cola blanca, que es el petrel azul. Y todas esas marcas que uno ve, cuando los ve en el terreno, realmente entiende cómo se mimetizan. No van a encontrar un ave marina de azul, amarilla, verde. Son estos bichos, en general están en la gama de los grises, los marrones, los negros. Y eso tiene un sentido de ser. Y la zona ventral generalmente va a ser más clara. Tiene que ver con la termorregulación y tiene que ver con la durabilidad. Las plumas más oscuras, que tienen un contenido de melanina más alto, son más resistentes a la abrasión y a la decoloración solar. Si bien mudan, están en un ambiente muy inhóspito, en agua, cuando van a nidificar se están frotando contra la roca, tierra, entonces es una forma de que esas plumas sean más resistentes. También puede ser una forma de camuflarse un poco más, si es oscuro contra el mar, es oscuro, y si está debajo del mar un operador marino o algo, va a haber blanco el sol contra el blanco de la panza de estos bichos, del ventral. En general, lo mismo pasa con los pingüinos. Estos son los petreles zambullidores, muy diferentes a todo, los que les dije que se parecen en su estilo de vida, digamos, a las alcas, a los puffins francesios del norte. Vuelan, tienen las narinas apuntando para arriba, tienen alas cortas, no planean, no pueden planear. Alguno una vez dijo, medio en sentido cómico, pero es real, que parecen papas voladoras, porque son gordos, son como una papa. Y varias veces me tocó tenerlos en las manos, porque accidentalmente vienen a barcos y son los bichos más duros, es como tener una pelota que súper resistente. Vuelan a través de una ola, si quieren, ni se molestan en subir, se pasan para abajo. Cuando están nadando, van para abajo y abajo de la agua, su propulsión es en base a las alas, ¿no? Básicamente. Ahí tengo uno en la mano, un pico bastante extraño, con las narinas apuntando para arriba, por donde respira, les entraría el agua. Muy, muy interesante. Varias especies nidifican en los fiordos chilenos, por supuesto en las islas, en las Georgias y demás. Y son bastante, no difíciles de ver, pero hay que estar atento porque no, andan muy rápido ahí por abajo, pero si uno está atento los encuentra, ¿no? Y estos acá son los chiquitos también, los petreles de las tormentas, o el petrel de Wilson. Este quizás es el más común que vemos en la Antártida, hay otras especies en el Drake y cuando uno anda por el Atlántico Sur, por Malvinas y demás. Son bichos muy delicados, les han llamado en el pasado las golondrinas de mar, porque vuelan así como una golondrina. Y con esas patas, lo que hacen, de ahí viene el nombre de todos los petreles en realidad, porque pareciera que caminan en el agua, y como San Pedro, de acuerdo a la Biblia, o no sé dónde dice que caminó en el agua, a algunos se le ocurrió poner el nombre de petrel por estos bichos. Lo que hacen con las patitas es, de hecho tienen un poquito de amarillo acá abajo, patalean y no se sabe bien, pero dicen que por ahí con eso generan cierta turbulencia o de distracción de pequeños
zooplancton, anfípodos y demás, y van picoteando a medida que vuelan desde la superficie del agua, no se van a meter abajo del agua. Bichos muy delicados que también nidifican en la Antártida, en muchas islas, en grietas, donde hay a veces acarreos, digamos, de roca, entre las rocas van a tener sus nidos. Siempre escondidos, porque todas estas aves marinas, sobre todo las más chicas, ¿no? Un albatro, pero los bichos más chicos, su preocupación principal es entrar y salir de esos nidos, ya sea en una pequeña grieta en la roca o en la tierra, en las Malvinas, bajo tierra, un pequeño túnel, en una madriguera. Cuando entran y salen puede haber rapaces, puede haber gaviotas, puede haber escúas, puede haber petreles gigantes que van a atacarlos, obviamente. Entonces, muchos solamente se mueven de noche y demás. Así que es bastante interesante. Bueno, todo eso pasaba más o menos mientras estábamos navegando en el pasaje de Drake. Y ahora ya nos acercamos a la Antártida. Se llama Mar de... En general es más complicado el acceso, hay mucho más hielo, no es tan fácil bajar. ¿Perdón? No, decía que se había perdido un poquito, pero justo igual estabas ya acercándote a la península, al norte de la península antártica, ¿no? Bueno. Y ahí hablamos un poquito de los pingüinos. Hay 18 especies en el mundo. Los pingüinos es el único orden, bueno, hay un orden, una familia ni un orden, en donde todas sus especies son no voladoras y marinas, 100%, ¿no? Unas citas antiguas, de no importa, así no nos demoramos con eso, pero básicamente desde hace 500 años casi, Drake, Joseph Banks, un naturalista famoso, que era el Capitán Cook, son que eran peces, no los podían ubicar. Y aún hoy me cuesta a veces, hay gente que no entiende que son aves, pero bueno, están tan adaptadas a esta existencia marina, han perdido la forma de su capacidad de vuelo, las plumas prácticamente parecen como una piel, son plumas por supuesto, las alas parecen aletas, en definitiva, realmente son las aves más adaptadas a una existencia acuática, ¿no? Sí. No, eso que está ahí no es un pingüino, eso es una ave que está extinta, que se llama el gran alca, que está relacionada con lo que sí existe hoy, que es el frailecillo, que es el de piquito rojo, y las algas o las guillomets. Y la razón por la que está es que, si ven el nombre científico de este bicho, que se extinguió en 1884, el nombre científico del alca era Pinguinus. No está muy claro, pero el origen de la palabra pingüino posiblemente venga del latín, que significa grasa, porque todos estos bichos marinos tienen una cobertura de grasa interesante. Cuando vieron los pingüinos dando la vuelta, se supone, al Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, algunos europeos que ya conocían estos bichos, pensaron que eran lo mismo. Si vos te pones a pensar, eran blanco y negro, andan en el agua. Este gran alca no volaba como si vuelan las demás alcas hoy, porque había perdido, y vivía en Islandia, Norte de Inglaterra, Groenlandia y demás. Entonces supusieron que se trataba más o menos del mismo bicho. De ahí viene el origen. La evolución de los pingüinos tiene un antepasado que volaba relacionado con las otras aves marinas. Todos los fósiles de pingüinos, de más de 40 especies que se han descubierto, fósiles, digamos, extintas, son del hemisferio sur. Y algunos eran mucho más grandes de lo que hoy son. Ahí puse una foto muy antigua, sacada por Amundsen en realidad, que tiene un doble valor histórico, de los pingüinos más grandes que tenemos hoy, que son los emperadores, pero sin embargo en el pasado existieron pingüinos bastante más grandes. Todos del hemisferio sur, todos relacionados con corrientes marinas relativamente frías y muy productivas. Productivas quiere decir que hay mucha disponibilidad de comida. La corriente de Humboldt en el Pacífico, que después pega la vuelta y se mezcla con unas corrientes en Galápagos hay otro pingüino. Los mares nuestros, que son bastante ricos, los de Sudáfrica también, alrededor de la Antártida, de las islas subantárticas, ni hablar, sur de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Bueno, describir un pingüino, todo el mundo sabe, un pingüino como forma, pero algunas cuestiones de su morfología son interesantes. Estas son todas las especies que hay. Ahí tenemos una de Adelia, acá están todos los pingüinos del mundo, 18, y la distribución de los pingüinos. Los mares del sur, hemisferio sur solamente. Alguno puede decir que el pingüino de las Galápagos, cuando sale a nadar un poco, cruza el Ecuador, sí, es verdad, pero técnicamente son bichos del hemisferio sur. No todos están en la Antártida, en realidad los pingüinos, la minoría, nidifican en Antártida.
son subantárticos. Hay algunos que sí están muy adaptados a la Antártida, especialmente el emperador y el pingüino de Adelia. También encontramos muchos de vincha y de barbijo, pero esos también están en latitudes más bajas, digamos, no climas tan rigurosos. La forma típica de un pingüino, acá vemos un pingüino de vincha, son muy macizos, así como dije que las aves son livianas en general, los pingüinos no son livianos, porque si fueran livianos, si tuvieran huesos neumáticos, sería un esfuerzo extra para bucear, y ellos no quieren ser livianos porque no vuelan. Entonces, claro, lo mismo que hace un buzo que se pone peso alrededor de un hombre rana, los pingüinos son bastante pesados y sólidos para el tamaño en comparación con otras aves. Las plumas son muy densas, por supuesto que están expuestos a ambientes fríos y en el agua, en cualquier lugar del mundo, la transferencia de calor sucede 25 veces más rápido que por eso cuando uno se cae al agua, digamos, le agarra hipotermia. Entonces tienen no solo las plumas, tienen también una capa de grasa generosa. Y básicamente esas es las adaptaciones. Las plumas de los pingüinos son bastante particulares, tienen músculos que las pueden mover para tener más o menos aire, para ser más hidrodinámicos, o cuando tienen frío estar un poco más como inflados. Y contrariamente a lo que sucede con algunas aves, que se le cae una pluma y nace otra, los pingüinos cuando mudan, la pluma nueva empieza a nacer antes que se caiga y empuja a la vieja. El único precio que tienen que pagar para eso, nunca se quedan, digamos, sin plumas, como algunos gansos que se le caen las plumas de las alas y demás, o patos, pero durante ese proceso no van al agua. Y a veces puede ser un proceso que puede durar un mes, en donde no comen, por supuesto, son de mucha demanda energética, digamos. Bueno, como vemos ahí, las patas son bastante útiles en realidad para la tierra, considerando la posición en la que están, por eso tienen que caminar erguidos y dan esa apariencia que la gente se ríe, pero tienen patas fuertes, algunos pingüinos, bueno, el penacho amarillo se llama en inglés rock hopper, saltapiedras, claro. Realmente hacen pequeñas escaladas, son muy interesantes y a veces para ir hasta el nido pueden caminar una hora o lo que fuera. Bueno, obviamente su ambiente es el agua, abajo el agua, nadando y demás, y su alimentación en Antártida está basada básicamente en krill, que es, de alguna manera, si me puedo tomar una charla entera, pero estamos hablando de ¿cómo se llama? De la alimentación de la cadena alimenticia en la Antártida está basada en el krill. Bueno, acá estamos viendo ¿cómo se llama? La zona ventral baja de un pingüino, y la foto no dice nada, pero lo quise mostrar, que los pingüinos nunca pierden su cobertura de plumas, excepto en la época de reproducción, de incubación, cuando pierden un pedacito ahí para poder incubar, y ahí ya hay una cría que nació en un pingüino de vincha, el broodpatch. Pingüinos reyes, de vuelta, lo mismo que hablamos para otras especies, no hay dimorfismo sexual, las labores de reproducción y de incubación de huevos, digamos, se comparten de igual manera. Son todos coloniales, gregarios, les gusta estar en muchos números, excepto uno de Nueva Zelanda. Así que, de vuelta, son fieles al lugar donde nacieron, a veces hasta el mismo lugarcito donde arman su nido. Los pingüinos de Antártida todos nidifican sobre el terreno, en pequeñas piedras. Los pingüinos, por ejemplo, como el nuestro de pingüino de Magallanes, va a ser bajo tierra, porque están en un ambiente muy distinto, pero no los de la Antártida. Vuelven a tener, así como mencioné con los albatros, rituales de cortejo, cantar juntos. Hay una cosa que se llama allopreening, que es cuando se empiezan digamos, a peinar las plumas, a acomodar las plumas mutuamente, entregarse una pequeña cosa, traen al nido una pequeña roca. Todo eso hace que se establezca un vínculo muy estrecho entre la pareja para esa temporada reproductiva, ¿no? Bueno, la cópula acá de unos pingüinos rey en las Georgias. Un ejemplo de colonias, depende de las especies, a algunas les gusta estar más apretadas que a otras. En la Antártida es muy común ver lo que llamamos los highways, las rutas, digamos, de los pingüinos. La nieve vieja, van subiendo, suben y bajan y llegan arriba.
Y uno llega después en el verano y dice, ¿por qué están allá arriba a 1 hora de caminata? Porque cuando el pingüino empieza, eso estaba todo cubierto de nieve, y lo primero que se descubre son los filos de rocas donde sopla viento. Entonces no les importa caminar 1 hora con tal de encontrar tierra o roca, digamos, seca, libre de hielo y de nieve. Después, a medida que avanza el verano, o sea, mucha más nieve se derritió. Lo que también saben exactamente es los lugares donde después de derretirse la nieve se van a hacer charcos de barro o pequeños arroyos, y eso lo evitan. No quita que a veces hay años con accidentes, digamos, meteorológicos, o hay mucha nieve, y bueno, a veces hay mucha pérdida. Los huevos realmente en contacto con la nieve o con el agua, yo he visto huevos bajo el agua y los bichos siguen incubando, y por supuesto ese huevo no va a ir a ningún lado, ¿no? Claro. Estos son los pequeños highways que suben, van y vienen, saben exactamente para tener un movimiento más eficiente por donde ir. Todos estos son pingüinos de vincha. Acá tenemos una colonia de otros que generalmente son más numerosos, que son los pingüinos de Adelia, o de ojo blanco, creo que le dicen ahora. Son comedores de krill más que los otros, tienen un poquito más corto, lleno de plumas. Es realmente el pingüino antártico por excelencia, junto con el emperador. Y ahí están todos los rojos que se ve, son el guano del pingüino. Cuando se alimentan de krill, el krill tiene florito en su carcasa, en su caparazón, y eso no lo digieren, y bueno, y básicamente las heces de los pingüinos son muchas veces muy rojas, ¿no? A veces se encuentra un poco de verde, que es una bilis que vomitan, regurgitan cuando están ayunando, y también medio amarillento, se le forman unos como si fuera un forro en el estómago de cosas indigeribles, y que en vez de salir por la cloaca, la vomitan. Se llaman stomach linings, el forro del estómago. Son cosas raras que uno encuentra ahí en las colonias, muy interesantes, porque no se olviden que muchos de estos pingüinos, cuando están incubando y la pareja está en el mar, pueden pasar días hasta que cambien de turno, y en estos días están ayunando, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos, bueno, los 3 especies más comunes en la península son el de vincha, el de barbijo y de ojo blanco, de Adelia. Los 3 ponen 2 huevos. En condiciones normales pueden perfectamente tener éxito con ambos pichones. A veces pierden uno, por supuesto, a veces hay huevos infértiles y demás, pero si todo va bien, pueden sacar 2 pichones. Acá tenemos una Adelia, y el más rojito es el de vincha. Los 3 pingüinos pertenecen al mismo género, que tienen como brush tail, la cola de escobillón, porque tienen unas plumas duras en la cola que les sirve un poco para balancearse y más. Ahí ya tenés pichones mucho más avanzados para febrero, con plumón, con algunas pequeñas, y dándole de comer, y lo que se ve arriba a la derecha, que parecen del mismo tamaño, en realidad es un adulto escapándose de un pichón, para de alguna manera cerciorarse que es propio. Hacen eso bastante bien, y habitualmente cuando el pichón ya es grande y se van corriendo, el pichón se identifica por el canto, por la voz, digamos, y bueno, eventualmente el adulto se da vuelta y les da de comer, ¿no? Acá tenemos un pichón de Adelia a mitad de su muda, y todavía fueron al agua. Estos pichones tienen 2 meses y medio, y nunca tocaron el agua. Pronto los van a abandonar cuando ya tienen la muda, y ahí básicamente empiezan a tener hambre y empiezan a incursionar al agua por primera vez. Son muy susceptibles los pingüinos en el primer año de que se los come, en este caso en la Antártida, una foca leopardo. Si un pingüino vive, por supuesto la pueden atacar en cualquier momento, pero en general en tierra no van a tener muchos predadores, excepcionalmente un petrel gigante o algo. Cuando son adultos, el pingüino va a vivir tranquilamente 20, 25 años. Acá nos fuimos a las Malvinas, pero para comparar más, otro pingüino, el de penacho amarillo con sus pichones, obviamente un lugar de clima más benigno. Ahí vemos unos pastos grandes que crecen, y están nidificando junto a los pingüinos de penacho y los albatros de ceja negra. Pero bueno, ya vamos a llegar a las Malvinas en un ratito. Muy curiosos son, uno se queda quieto y vienen a picarte las botas, si dejas una mochila en la playa, lo que fuera, este pichón que está ahí. El pingüino emperador en general en todos estos viajes no se ve nunca. Muy excepcionalmente, depende si los barcos van al mar de Weddell o con mucha suerte en algunos lugares. Por supuesto hay otros viajes a otros sectores de la Antártida más complicados, donde el objetivo es ver pingüinos emperadores.
que es ¿no? Esto es lo que les conté de la muda. Ahí hay un pingüino adulto con las plumas esas más grises, que son las viejas, que están siendo empujadas por las plumas nuevas. Y es un gasto energético enorme y donde el cual no comen, ¿no? Esto pasa generalmente al final de la reproducción, en marzo, van al mar, comen, salen a tierra. Los de vincha y los de barbijo lo van a volver a su colonia. Los de Adelia en general se van a quedar arriba del hielo o en cualquier otro lado, pero también van a quedarse fuera de agua cambiando sus plumas. Ahí tenés un pichón de Adelia, uno barbijo. Una necesidad que tienen los pingüinos que están nidificando, muchas aves, pero el pingüino en particular, es limpiarse. Las colonias de pingüinos son lugares muy sucios, de agua, de barro y de guano. Y estás allí varios días. Cuando finalmente tocó el momento de ir al agua, uno pensaría que están desesperados por comer y se van a comer, sí, pero previo a eso, para poder nadar y para estar bien y mantener sus plumas, se van a limpiar, se quedan flotando, se refriegan de un lugar al otro, van a comer. Cuando salen del agua, tienen la glándula oropigia, como otras aves, donde pueden generar una sustancia oleosa, digamos, como una cera que se esparcen, se van a quedar parados cerca de la colonia, sin ir al nido inmediatamente, esparciéndose, limpiándose esas plumas, sacándose, a veces se revuelcan en la nieve para sacarse la sal, digamos, invierten mucho tiempo en la mantención del plumaje. ¿Quiénes son los predadores de pingüinos? Bueno, escubas, foca leopardo, petrieles gigantes. Ahí vemos ejemplos. Lo que está ahí, ese bicho blanco, es una paloma antártica que tiene un pichoncito muy chiquito que posiblemente hubiera muerto por otra causa, pero ahora se lo está comiendo. Y hay un pingüino adulto con pichones mirando, no hace nada. Una cabeza después del ataque de una foca leopardo, que quedó una cabeza de una Adelia, y bichos que han sobrevivido a ataques. También en la Georgia se ha visto varias veces ataques de focas peleteras, digamos, lobos marinos de 2 pelos, no tanto para comerlos, pero sino por un tema de defensa y de territorio, y a veces matan pingüinos. Y decimos que los pingüinos no vuelan, pero bueno, acá están estos saltando, 2 Adelias y uno de barbijo. El pingüino de Adelia, su terreno más habitual, digamos, los vemos en las colonias, pero donde uno realmente los ubica en su lugar es en el hielo marino, el hielo anclado, que se llama el fast ice, cuando el mar está congelado. Hay una porción en una bahía de mar congelado y después ellos pasan por ahí, van y vienen para llegar a la colonia, y es la plataforma ideal para ir al agua, ir a comer y volver, ¿no? O sea que ahí se sienten en su casa, ¿no? Más pingüinos de Adelia. Ahí está el borde del hielo anclado, el fast ice, que están saliendo, retornando a la colonia, ¿no? Un pingüino de barbijo. Estos son los 3 comunes. Indicador. Pareciera bastante parecido al rey, pero cuando uno los conoce es mucho más corpulento. Tiene el pico más corto, más grande, menos anaranjado, más amarillo. Ahora vamos a ver el rey cuando hablemos de la Georgia. Acá está el emperador de vuelta. Algunos bichos que no son ni pingüinos ni procelarios, o sea, ni petreles y demás. Hay varios más, pero bueno, nombro algunos. Esta es la paloma antártica, que es muy interesante. También es una carroñera, oportunista, digamos, que come cualquier caca de pingüino, placenta de lobo marino, lo que sea. Fíjense la cara, tiene una adaptación parecida a la que tiene un cóndor, de no tener plumas para no embadurnarse todo cuando mete la cabeza a comer. Y es el único ave en toda Antártida que uno puede ver que no tenga las patas palmadas. Cualquier ave, petrel, pingüino, albatros, cormorán, gaviotas, que también hay, por supuesto, en la Antártida, escubas, todos tienen patas palmadas. Este bicho, la gente dice, bueno, el único ave terrestre de la Antártida, está bien, terrestre entre comillas, porque depende del mar, pero no es, o sea que sí. Puede volar, por supuesto, vuela a través del Drake. Es muy interesante, es muy distinto a todo. También muy longevas, hay algunas anilladas de más de 20 años y están en vuelo en el mismo lugar, y nidifican en pequeñas grietas de roca. Por supuesto no sería natural, pero es muy común verlas en edificios. Las pequeñas bases antárticas no sería su lugar natural, pero donde hay bases
Es muy común verlas abajo de un edificio, en un alero, en un lugar que están nidificando ahí. Paloma antártica. Se suben a los barcos, picotean todo. Muchos animales en Antártida no tienen ningún miedo y si se te van a venir encima. Sucede lo mismo, yo trabajé varios meses también en Galápagos, un par de veces, y al no tener predadores naturales terrestres, no hay como un miedo. Uno se puede acercar al nido de un albatros y se va a quedar sentado en el nido. Uno puede agarrar un pingüino, no es que lo vayamos a hacer, no corresponde. No se van como en otro lugar que las aves salen disparadas. Así que ahí tienen una paloma antártica parada en una baranda del barco. Gaviota cocinera, es tan común allá, como las tenemos acá. Los escuas son bichos muy interesantes relacionados a las gaviotas, que de alguna manera ocupan el nicho el nicho biológico de las rapaces. Tenemos una rapaz, acá, un gavilán, un carancho, que puede cazar, el carancho también puede comer carroña. Estos van a hacer lo mismo, van a atacar pingüinos, van a robar huevos, si hay un pingüino herido lo van a picotear, van a comer cualquier cosa que está en las playas, van a pelearse si hay un cacho de un lobo marino muerto y se lo van a sacar. Un pico curvo, muy poderoso, cumplen el nicho de las rapaces. Ahí está alimentándose de un pedazo de mamífero marino muerto, un elefante marino. Hay dos especies, ¿no? De una taxonomía compleja, pero básicamente es como una gaviota más grande, todo marrón. Los ves más adentro también, pero es más común verlos cerca de la costa o en tierra, ¿no? Este es un gaviotín antártico, muy parecido a cualquier otro gaviotín que ven acá. De hecho, estos migran y se ven en Argentina, digamos, fuera de la época de... También Antártida sea de gaviotín ártico, pero es más que nada al este de la península. Un cormorán, parecido también al cormorán real o de ojo azul, que se ve en una época de la misma especie, se dividen nuevamente con el término de especies, pero estos son poblaciones antárticas. De lejos lo ve la gente, la ve. Un pingüino volando, ¿no? No son pingüinos que vuelan, se dicen blancos y negros, pero estos vuelan y también bucean muy bien. Pero, contrariamente a los pingüinos que se propulsan con las alas, estos se propulsan con las piernas, ¿no? Ahí se escuchó mal, ¿eh? Eso último. La última que mostraste. Ahí está. ¿Se ve el mapa? Bueno, nos vamos para las Georgias. En las Georgias es un paraíso realmente para el amante de la fauna. Como dije al principio, biológicamente está dentro del hábitat antártico, pero por supuesto está más al norte. No está totalmente cubierta de hielo, tiene un 60% de su superficie, una isla con montañas tremendas, muy inaccesible, castigada por el viento, un lugar increíble, donde la cantidad de fauna es impresionante. Ahí lo que vemos es un glaciar, una playa con miles y miles de pingüinos rey, va a haber focas peleteras o lobo marino de 2 pelos antártico, va a haber foca elefante, a veces aparecen nadando foca leopardo, por supuesto que hay cetáceos en el agua, pero bueno, no vamos a hablar de mamíferos ahora. Y hay nidificación de muchas aves marinas, albatros, petreles, etcétera, como el albatros errante, nidificando. El pingüino, digamos, típico, están los de barbijo, están los gentú, hay macaroni, pero de alguna manera el que uno piensa cuando hablamos de las Georgias es el pingüino rey que se encuentra en grandes números, ¿no? Acá están algunos pingüinos reyes, en un pequeño arroyo proveniente de un glaciar. Muchos de estos después se quedan ahí haciendo su muda. El pingüino rey tiene un ciclo reproductivo muy raro porque no pueden invocarlo en el año calendario. Entonces, en promedio van a sacar un pichón cada 2 años. Entonces, en cualquier momento del año va a haber pichones más chicos, más grandes del año pasado, contrariamente a lo que pasa con los otros pingüinos. Inclusive el emperador, que tiene esa estrategia increíble de incubar el macho durante el invierno para poder invocarlo en el tiempo. Pero los pingüinos rey, no. Ahí lo que se ve es que estoy parado ahí atrás mío, son cientos de miles de pingüinos. Las Georgias tienen pocos lugares planos, pero donde los hay, son pequeñas planicies donde se han retirado los glaciares, que han depositado sedimentos y a la vez hay playas que se han levantado por el rebote isostático que les da lugar plano y eso es lo que prefieren los pingüinos rey. Lo que se ven más marrones
son esos pichones grandes, casi como un adulto, muy llenos de plumas, de un plumón marrón, que son los que nacieron el verano anterior al que se tomó la foto, pero todavía no están listos, ¿no? Pero andan deambulando por ahí, todavía vienen los adultos cada tanto a alimentarlos. Te hago una pregunta ahí, Luqui. Un poco para ilustrar el comportamiento. Te iba a hacer una pregunta ahí porque quizás en la foto puede ser que haya una especie de ilusión óptica, digamos, ¿no? Un efecto óptico que parecía que el pingüino era diminuto comparado a vos, pero me imagino que detrás de eso hay como una especie de pendiente y los bichos están un poco más atrás, sí, más o menos para graficar qué tamaño tiene ahí el emperador. No, estos son pingüinos rey, no emperador. Perdón, rey. Sí, bueno, está lejos. Yo estoy como en una cumbre, abajo hay un valle, una garganta, pasa un río, eso es un río glaciar. Algunos pingüinos de este lado y la mayoría del otro lado. Y un pingüino rey te llega un poquito más arriba de la rodilla. Son grandes, pero no tanto. Lo que pasa es que eso hasta el horizonte estás viendo ahí. Claro, por eso. Ahí hay un pingüino rey ya herido, siendo atacado, que posiblemente fue atacado en el mar y estaba ahí mal herido, y eso lo descubren enseguida los petreles gigantes y se juntaron en un rato, miren. Y ahí empiezan las peleas entre ellos, son muy jerárquicos, tal cual pasa con los buitres. Ahí de colado está un petrel de Amero que está a ver si liga algo, pero estaban ahí y en pocos ratos lo despedazaron, al pingüino ese no quedó nada, ¿no? Ahí ya está flotando un muerto y van peleando. Un comportamiento que uno se imagina de un ave marina petrel, digamos, pero en este caso en particular sí. También sucede con los más pequeños, por ejemplo, a veces hay aguavivas muy grandes en la Antártida y se juntan los petreles de ameros de a muchos y la empiezan a picotear, medusas grandes, ¿no? En fin, de esto se trata la Georgias, es un lugar increíble, más allá de la historia de los balleneros, la historia de Shackleton, es realmente un capítulo aparte a la Antártida, si bien se hace en algunos viajes, pero es bastante diferente en muchos casos. Para mucha gente, la Antártida es espectacular, pero para mucha gente, sobre todo inclinados en temas de animales, la Antártida, la Georgia le pega más al viajero. Muy complicado llegar, ¿no? Pero bueno, ahí están, hasta el horizonte de pingüinos. Las aguas alrededor tienen obviamente mucha riqueza para soportar tanta fauna, así que buenísimo. Y acá no nos esperábamos a ver las aves marinas, pero en las Georgias merecemos esto. En la Antártida no hay ningún paseriforme, pajarito chiquito, digamos, que puede cantar y demás. Pero en las Georgias, sí. Y hay uno, que es esta cachirla, que está al borde de la extinción, la cantidad de ratas y ratones que había, y los tipos de la Georgia hicieron un trabajo impecable en el mundo, reconocido como el programa de erradicación de roedores más ambicioso de la historia, y lo lograron. En varios años, como la superficie de ahí está separada por glaciares, pudieron ir combatiendo las poblaciones con helicópteros que tiraban un veneno, las ratas se morían bajo tierra, entonces no generaban un daño ambiental muy importante que si se la comía un carroñero, y al momento en que salieron las ratas, que tardaron 5 años en sacarlas, y ratones, que estaban de la época de los balleneros, estas aves, y no solo estos bichitos, sino un montón de los petreles más chicos que nidifican bajo tierra, priones, etcétera, empezaron a resurgir y hay muchos más números. Pero es muy interesante ver este pajarito porque ya casi no lo veías en la isla grande, lo veías solamente en los islotes alrededor de las Georgias, y en cuanto empezaron a sacar los roedores, en pocos años se está colonizando de vuelta. También, bastante extraño, hay un pato, que en realidad es lo mismo que vemos acá por la ventana, la veo en mi casa, un pato maicero. Sin embargo, esta población de las Georgias, posiblemente algún día sea una especie aparte o no, viste, eso siempre es discutible, está en el proceso de... Pero es un pato que se adaptó a comer carroña, que es raro, uno no se imagina un pato siendo carroñero, pero bueno, allá la disponibilidad de comida claramente no es la misma para un pato acá, que tiene agua dulce, mucha agua dulce con invertebrados y demás, y bichitos y cosas de plantas y brotes y demás. Allá es muy común verlo comer, por ejemplo, siempre hay algún mamífero muerto, hay tantas focas, foca elefante, focas peleteras, y va a ir comiendo lo que venga, básicamente. Son patos maiceros de la Georgia. Este es el lío que les contaba de este albatros que es tan lindo, el albatros de manto claro, con su único pichón. Un vídeo súper delicado, muy interesante. Esta la vimos. Y ahora, bueno, nos fuimos de la Georgia y ya terminamos unas fotitos más de las Malvinas.
ya por supuesto dejamos acá, a esta altura, a la mitad del Drake y por el norte de las Georgias, pasa la convergencia antártica, que es donde el Atlántico Sur se mezcla con el Océano Austral. Nosotros en la escuela aprendimos el Índico, el Pacífico, eso, pero no nos enseñaron el Océano Austral. El océano que rodea la Antártida, que en general circula moviéndose en el sentido de las agujas de reloj, es un océano separado, no es ni el Atlántico ni el Pacífico, con sus características oceanográficas particulares, donde se mezclan esas aguas menos densas, menos salinas y de distinta temperatura, con las del Atlántico Sur, que son frías, pero no tan frías, se genera un lugar de gran productividad. Las Georgias están dentro, por eso decimos que las Georgias están dentro de la Antártica biológicamente. Ya las Malvinas no, por supuesto, en un hábitat parecido a la Patagonia, un poco más húmedo nomás, cambia mucho la fauna, cambia totalmente, obviamente hay más diversidad en cantidad, y algunos se repiten, pero muchos no. Este es el albatros, que es el de ceja negra, que el grueso de la población mundial, el 70 y pico por ciento, nidifica en Malvinas, es un albatro mediano, que lo ves en todo el Atlántico Sur y Pacífico Sur bastante también. Este es un ave endémica de las Malvinas, endémica, supongo que todos saben, que sí que solo existe en ese lugar, que es un pato vapor, o el quetru, que es muy parecido a lo que tenemos acá. En Chubut hay otro endémico, en la costa patagónica, Tierra del Fuego, vemos otro, y acá adentro, digamos, fuera de la costa, como un Calafate, tenemos uno que es el volador, ¿no? Estos son no voladores. Y este es en las Malvinas. Acá tenemos ambos sexos con su cría, un bicho muy lindo, muy grandote, típico pato quetru que está obviamente en el mar nomás. Allá en las Malvinas también se ve el volador, pero si ven un pato allá en tierra adentro, es el volador, ¿no? Y hay parte de algunas diferencias. En las Malvinas hay halcón peregrino, gavilán común, jote cabeza roja, bichos que cualquiera que ha salido a ver aves acá en la Patagonia los conoce o son los mismos. Algunas subespecies distintas, algunos libros pueden decir el zorzal de las Malvinas es otra especie o no, también es discutible, pero por ejemplo el zorzal es lo mismo que vemos acá en Patagonia, ¿no? Jote cabeza negra, roja, perdón, maca plateado. Este es un bichito que es difícil de ver en Argentina, que es la remolinera austral. Allá le dicen, inclusive en las Malvinas tienen algunos nombres propios distintos a los nombres en inglés oficiales, digamos. Esto le dicen tussock bird, que es el pasto ese grande que hay. Y es la cinclodes, la remolinera, que también se ve en Tierra del Fuego, aunque no es tan común, en las Malvinas se ve más. Hay algunas especies de ratonas, y hay una subespecie de la ratona perdicada, que para muchos es una especie también endémica, la ratona de Cops, perdón acá, ratona perdicada. El chal que también tenemos acá, el chal austral. Por supuesto. El ostrero negro. Y este que está acá es un ave que también es bastante difícil, muy difícil de ver en Argentina, en la parte de Tierra del Fuego, en la punta, digamos, de la península Mitre, que es el carancho austral o carancho estriado. Y en las Malvinas es muy común. También tiene un nombre propio, el nombre oficial es carancho estriado, striated caracara, pero allá le dicen el Johnny Rook. Y nuevamente es mucho más confiado que un carancho de acá. Un carancho de acá no te va a venir si estás comiendo a robar los guantes, o si dejas un bolso a empezar a picotear. Estos bichos sí, dejas un bolso y te lo picotean, se te paran arriba del auto, no tienen miedo, digamos, ¿no? Esto lo vemos en toda la costa del sur de Chile, Tierra del Fuego, por supuesto la caranca, que es un cauquén marino, digamos, de la costa del mar, muy bonito. Y nuevamente el adulto y la cría de el albatros negra, que es el más común y de alguna manera representa las aves marinas de Malvinas, ¿no? Cabras brujas son muy comunes allá, en este caso un juvenil, obviamente. Y este es el carancho, un bicho increíble, muy, muy interesante, muy voraz, por supuesto, como todo carancho carroñero, pero también no va a dudar en atacar, está siempre alrededor de las colonias de cormoranes, de pingüinos, de albatros, tratando de encontrar algo para comer. Una pequeña reunión de albatros de ceja negra en Malvinas. Y terminando, y yo siempre dejo el mensaje que, el que no sabe, esto es un dodó, un ave de la isla de Mauritius que se extinguió,
Y hemos hablado de islas, la Georgia, las Malvinas. Es bien sabido que los ecosistemas isleños son muy frágiles ante la digamos, excesiva caza, la introducción de animales y demás. Entonces, valga el mensaje siempre que cuando algo se extingue, como el ejemplo del dodo, para siempre, no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos ejemplos de aves nuestras acá, macaco piano, la jineta austral, algunas que están en peligro de extinción, que por suerte todavía están, pero están con ciertas amenazas. Entonces siempre viene bien recordar que cuando se extingue una especie, nosotros vamos a seguir viviendo, la vida sigue, pero nos quedamos con un mundo más pobre, ¿no? Entonces hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Y otra cosa que yo siempre pregunto es, siempre estamos acostumbrados a ver las aves, ¿qué dirán ellos, no? ¿Qué pensarán las aves cuando ven a estos locos mirando? Pero festejo de nuevo la iniciativa, chicos, las palabras de Diego ayer y demás, que cualquiera que se dedique a ver aves poco o mucho en su casa, dando la vuelta al mundo, lo va a acercar a la naturaleza, es saludable, te hace ir al aire libre, te hace involucrarte en querer cuidar el ambiente que te rodea y demás. Así que bueno, yo voy terminando, si hace falta charlar un poco más, preguntas, lo que quieran, con mucho gusto, pero espero que haya sido entretenido y educativo. Excelente, excelente. Se escuchan los aplausos. Mira, casi que puedo percibir los aplausos virtuales. La verdad que enorme el gusto de escuchar tu presentación fabulosa. Es difícil a veces concentrar todo en un rato y bueno, más allá de eso también lo interesante era que, qué sé yo, en ciertos lugares como acá, en general en Patagonia, uno puede más, menos, o en otros lugares del país, acercarse a ver aves y, no sé, manejar un par de horas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la presentación tuya es de un lugar en el cual la mayoría de la gente no tiene acceso y en muchos casos las especies no estamos tan familiarizados, no las conocemos tanto porque la única forma de verlas, de observarlas, va a ser embarcado en algún viaje de este estilo o eventualmente en ciertas migraciones o épocas del año que se pueden acercar un poquito más hacia las costas o incluso llegando a las zonas porteñas también, ¿no? De la región pampeana en algunos casos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y la presentación impecable. La verdad, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, se entendió un poco. Luqui, sí, se entendió muy bien. Hay muy buenas. Bueno, ustedes no pueden ver por ahora lo que fue poniendo la gente, pero la verdad que hay muchísimos agradecimientos por esta charla. Nosotros lo hacemos extensivo hacia vos. Voy a simplemente a hacer un par de preguntas que pusieron acá. Hay gente muy, muy interesada. La verdad que está buenísimo, está superando ampliamente nuestras expectativas. Sabemos que son ustedes referentes, pero una vez cuando está la charla nos quedamos prendidos y más allá de lo que se comparte, también uno es egoísta y dice, está excelente aprender sobre todo de lugares que uno son mucho más difíciles de acceder. Ojalá tengamos la oportunidad. Te comparto, una de las preguntas era si había algún petrel o albatros endémico en Antártida. No, bueno, si uno tomara todas las islas subantárticas, podés decir que sí, pero no, en general están desparramados. Podés decir que hay petreles endémicos en ciertas islas, pero no van a ser de Antártida en sí mismo. Después tenés Bien. Petreles endémicos por todo el mundo, en distintas islas, muchos con distribuciones muy, muy reducidas, sobre todo nidificando. Después cuando están no nidificando andan volando por muchos lugares, ¿no? Pero, pues sí, el petrel de las nieves es endémico de Antártida, pero también cuando uno es fuera de la época de reproducción, lo ves volando en otros lados, ¿no? Claro. Y después, Karina Condart pregunta, ¿cuál sería la mejor época para ir a Antártida para ver la mayor cantidad de especies? Yo calculo que es el verano, pero bueno, te dejo para que vos respondas. Sí, en realidad sin duda el verano, bueno, primavera, no hay mucha opción tampoco, porque los viajes a Antártida suceden entre finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ya marzo, para algunas especies ya es medio tarde. No es que vas a ver más o menos, vas a ver más o menos lo mismo. A final de temporada hay más ballenas que al principio los pingüinos están con huevos, después están con pichones, pero básicamente en esos 4 meses es lo mismo.
Después, Fernanda pregunta también, ¿qué porcentaje total de aves del país está representado en Antártida, Atlántico Sur? Te la dejo también para que la puedas responder, teniendo en cuenta que son 1000 aves, ¿no? Habría que hacer la cuenta. Sí, por eso, habría que hacer la cuenta. Si tenemos 1000 aves en Argentina, y menos del 10%, menos, seguro. Menos, En realidad, sí. como siempre, la biodiversidad en lo que hay en la Antártida es una gran, menos, sí, hay una gran biomasa, hay mucha cantidad de individuos, pero poca diversidad, ¿no? Perfecto. Yo, Hay que hacer la cuenta, pero menos del 5%. Sí, yo creo que no, es más el interés por algo remoto y muy poco modificado por el humano, lo que suma mucho más que la cantidad de especies que uno va a ir a observar. Obviamente, si te vas a la zona de selva, vas a ver muchas más especies que lo que vas a hacer en todo el recorrido, o lo que te puedas quedar acá en Patagonia sin tener que embarcarte también, pero sin embargo eso es algo único, lo que puedes llegar a observar, más la belleza del paisaje de los glaciares. Me imagino que las Georgias deben ser espectaculares más allá de Antártida, ¿no? Sí, o sea, todos los biomas, todos los ecosistemas tienen su valor, no es que uno valga más que el otro. Sin duda, es como vos decís, hay más especies en latitudes más que allá. Lo que pasa ahí, que no es solo la que aves ves, es estar inmerso en o zona natural más o menos intocada, digamos. No hay ciudades, no hay mucho rastro humano, están... Ahí se corta lo último que está justo comentando. La carta en Patagonia privilegiada, como cantidad de bosque. Sí, perdón, se cortó. Sí, se entrecortó un poco, pero se entiende el concepto que, bueno, es la biodiversidad que hay en esos lugares y lo que es autóctono y único. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por mi parte, Luqui, por otorgarnos todo tu conocimiento, tratando, como le dije ayer, de enlatar una ballena, como había hecho también ayer Diego. También dejo para lo que va a ser mañana. Mañana los esperamos a las 6 con la charla de Manuel Tiberi, que va a tratar de playeras patagónicas y además va a introducir lo que es el Big Day, que va a ser el gran día de observación de aves, que es pasado mañana. Así que ya los dejo igual como tarea si quieren ir investigando acerca de lo que es el Big Day. Así que por mi parte yo agradezco a todos los que estuvieron viendo esta presentación y ojalá que surja mucho más. Mil gracias, Luqui, mil gracias, Ale. Los dejo a ustedes para que se puedan despedir. Gracias, Luqui. Un abrazo y gracias. Y gracias a todos los que escucharon. Ahí corto la transmisión.